3. Diagnóstico y tratamiento médico. Es a menudo imposible asociar el dolor de cuello y espalda con una sola entidad patológica. Este tipo de dolor se atribuye a músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones, discos y raíces nerviosas. Aproximadamente el 85% de los pacientes con dolor de espalda reciben diagnósticos no específicos. En el 6% de los pacientes se diagnostica prolapso discal o estenosis del canal espinal, y en aproximadamente el 9% de los pacientes se establecen diagnósticos como aneurisma aórtico, escoliosis o tumor, de Joy Phillips 1996. Para el resto, a menudo se utilizan síntomas o nombres de síndromes que no conducen a conclusiones firmes sobre la causa presunta. El síndrome cervical o de cuello-hombro o la cervicalgia son diagnósticos para trastornos en la columna cervical. La lumbalgia o el dolor ciático en la columna lumbar. Y el síndrome de dolor politópico o el síndrome de dolor crónico pueden representar dolor en todo el cuerpo. La fibromialgia y los trastornos relacionados son otro grupo de clasificaciones diagnósticas relacionadas con el dolor politópico que siguen siendo entidades controvertidas. Además de los cambios estructurales en la columna vertebral, la somatización de problemas psicosociales también se considera a menudo responsable del dolor, especialmente del dolor de espalda. Ver capítulo 11 Factores psicosociales de riesgo. Waddell y otros 1980. Waddell 1987, 1998. Boas y otros 1995. Hildebrandt y otros 1996. Asembrin y otros 1999. Por lo tanto, muchos diagnósticos siguen siendo hipotéticos y no permiten un tratamiento específico orientado a la enfermedad. Los métodos modernos de imagen, como la tomografía y la resonancia magnética, han hecho poco para cambiar esta situación. La tomografía es un procedimiento radiológico asistido por computadora basado en el hecho de que la radiación de rayos X se atenúa en diferentes grados en distintos tejidos. Después de la suma de tales efectos de atenuación, diversos tejidos pueden definirse de una manera que va más allá de la capacidad del diagnóstico radiológico convencional. La resonancia no utiliza radiación de rayos X. Es un proceso electromagnético en el que los cambios en la orientación de los núcleos de hidrógeno en el cuerpo, producidos por la aplicación de un fuerte campo magnético externo, pueden ser registrados por la emisión de ondas electromagnéticas. En este proceso se utilizan varios modos de imagen, designados, por ejemplo, como secuencias ponderadas en T1 o T2. Las secuencias ponderadas en T1 se utilizan principalmente para detectar la captación de medios de contraste. Las secuencias ponderadas en T2 son adecuadas para determinar cambios en el contenido de agua de los tejidos o la estructura interna de los tejidos. En tanto la tomografía como la resonancia, el medio de contraste puede mejorar considerablemente el contenido de información de la técnica de examen, por ejemplo, al mostrar inflamaciones o tumores. Ambos procedimientos han creado nuevas dimensiones para el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades neurológicas. Sin embargo, la validez diagnóstica es limitada si no se puede establecer una relación clara entre los síntomas clínicos y los hallazgos por imágenes. La tomografía y la resonancia de individuos asintomáticos pueden mostrar discos abultados y cambios degenerativos en las articulaciones facetarias, especialmente en pacientes de mayor edad. En individuos mayores de 60 años sin antecedentes de síntomas en la columna lumbar, se encontraron prolapsos discales en el 36% y estenosis del canal espinal en el 21% de los pacientes. Boden y otros 1990. Un estudio similar de resonancia en 60 individuos asintomáticos de entre 20 y 50 años mostró que las protrusiones discales y los cambios en la señal T2 en el espacio intervertebral eran tan comunes que no eran adecuados como correlaciones de problemas clínicos. Por otro lado, los individuos asintomáticos de este grupo de edad solo rara vez tenían prolapso discal con secuestro y compresión radicular o cambios en las placas terminales. Weishaupt y otros 1998.
En la columna cervical, los jóvenes asintomáticos a menudo presentaban cambios, pero solo los prolapsos discales, no las protrusiones o los cambios degenerativos, se correlacionaban con antecedentes de dolor de cuello, cíbola y otros 2002. Por lo tanto, en pacientes con protrusión discal o cambios degenerativos confirmados neuroradiológicamente en las articulaciones facetarias, no siempre se puede suponer que estos hallazgos sean también responsables de los síntomas. Por esta razón, la cuidadosa recopilación de la historia clínica y la realización del examen neurológico clínico son de suma importancia para la investigación de los síndromes espinales. Y, finalmente, parece probable que el potencial del diagnóstico mecánico mediante métodos de fisioterapia esté aún subestimado y que los métodos estén infrautilizados. 3,1. Historia clínica y examen clínico. 3.1.1. Historia clínica. Por lo general, una historia clínica tomada cuidadosamente permite establecer el diagnóstico de un prolapso discal y distinguirlo de los diagnósticos diferenciales más importantes. Si no hay prolapso, sino solo una protrusión o daño en el disco que cause problemas fluctuantes en forma de lumbalgia o ciática, el diagnóstico puede ser más difícil. La aparición de los síntomas indica si el problema es un trauma clásico por levantamiento, por ejemplo, cargar cajas de botellas, mudarse. La intensificación de los síntomas similares a la ciática, al toser, estornudar o hacer esfuerzos, es un indicio característico de un prolapso discal. Es probable que este fenómeno se base en la elevación de la presión local intrarraquídea causada por el reflujo venoso. Esto puede explicarse por la presión intraabdominal elevada asociada con estas maniobras. Por otro lado, en muchos pacientes, toser, estornudar o hacer esfuerzos provoca flexión espinal y, por lo tanto, intensificación de los síntomas. Las diferentes manifestaciones de los problemas, dependiendo de la posición del cuerpo y el esfuerzo físico, proporcionan información valiosa sobre la causa. Por ejemplo, los pacientes con prolapso discal lumbar o cervical experimentan alivio de los síntomas al acostarse o en reposo, y los pacientes con prolapso discal lumbar informan un aumento del dolor al sentarse o levantarse de una posición sentada. En pacientes con espondilolistesis, formación de vértebras deslizantes, en los que el aflojamiento y los cambios estructurales en las pequeñas articulaciones vertebrales provocan que una vértebra se deslice sobre otra, generalmente la cuarta sobre el quinto cuerpo vertebral lumbar o el quinto cuerpo vertebral lumbar sobre el primer cuerpo vertebral sacro, sentarse es generalmente la posición más incómoda. Además, a menudo describen un aumento de los síntomas al estar de pie durante mucho tiempo o caminar cuesta abajo. Una clara dependencia de la ciática con la carga, con una ausencia casi total de dolor mientras se reclina y un aumento del dolor al sentarse y especialmente al estar de pie y caminar durante mucho tiempo, es característica de la estenosis del canal espinal lumbar. La distancia que el paciente es capaz de caminar está limitada por el dolor o una sensación de debilidad. Los pacientes pueden experimentar alivio del dolor al sentarse o al estar de pie e inclinarse hacia adelante sobre una barandilla, pero prefieren acostarse. Si el dolor es la queja principal, especialmente en las piernas, el diagnóstico diferencial debe considerar la enfermedad arterial oclusiva periférica. Si la historia clínica no proporciona información sobre la aparición de los síntomas ni revela un curso significativamente fluctuante, es más probable que los síntomas de dolor sean causados por una enfermedad degenerativa crónica del aparato motor o un tumor. En caso de pérdida de peso no deseada, malestar generalizado, fatiga y antecedentes de tumores, debe descartarse la recurrencia de un tumor. Si la historia incluye una caída o alguna otra fuente de lesión, debe descartarse una fractura mediante radiografía. Si, además de las quejas en la columna cervical, el movimiento de la cabeza provoca síntomas neurológicos como vértigo y, en algunos casos, trastornos visuales, la causa puede ser un, raro, impedimento óseo-mecánico del flujo sanguíneo en la arteria vertebral o basilar debido a un cambio degenerativo en la columna cervical. Si la historia es marcadamente inconsistente o no muy precisa, deben considerarse factores psicosociales que contribuyan o agraven los síntomas de dolor.
Cuanto más tiempo existan los síntomas de dolor, más se ajusta el entorno del paciente a la situación, con potenciales ganancias primarias y secundarias, y, por lo tanto, las consecuencias para el paciente si su dolor se tratará con éxito pueden ser más desafiantes. Por ejemplo, si las prestaciones por discapacidad debido al dolor de espalda son una posibilidad y es exactamente lo que el paciente desea, ningún tratamiento de los síntomas que justifique tales pagos será muy exitoso. 3, 1, 2. Examen neurológico. Todos los pacientes con dolor de espalda deben someterse a un examen neurológico completo para descartar déficits neurológicos de los cuales los pacientes mismos no se hayan percatado. El estado de los nervios craneales es normal en pacientes con problemas de disco aislados. El análisis de la postura de pie y la marcha proporciona información sobre la gravedad del dolor y sobre posturas protectoras que el paciente puede no saber que ha adoptado. También puede aportar evidencia diagnóstica diferencial de otras enfermedades, por ejemplo, problemas de cadera. Además del examen de la postura normal y la marcha, se realizan pruebas de postura y marcha más complicadas. Caminar de puntillas y sobre los talones, por ejemplo, puede revelar paresía de los músculos inervados por L5 y S1, ver capítulo 6 columna lumbar. El paso de funambulista, en el que el paciente camina talón a punta en la línea más recta posible, es una prueba global de coordinación que puede revelar polineuropatía o enfermedad cerebelosa. En la prueba de Romberg, los pies se colocan uno al lado del otro y paralelos, y los ojos se cierran. La inestabilidad en esta prueba indica un trastorno primario de la información sensorial, aferente, sobre la posición en el espacio de las extremidades inferiores, causado, por ejemplo, por neuropatía periférica en la diabetes mellitus o abuso crónico de alcohol. Además, la enfermedad cerebelosa conduce a un trastorno de la coordinación en la postura de pie y la marcha. En la prueba de Unterberger, se pide a los pacientes que caminen en el lugar con los ojos cerrados. Esta prueba evalúa la función del cerebelo y del oído interno. Tanto la prueba de Romberg como la de Unterberger deben ser normales en pacientes con enfermedad de disco, pero el movimiento puede estar tan limitado por el dolor que el paciente se niega a realizar la prueba. La prueba de distancia entre los dedos y el suelo generalmente se utiliza en los exámenes neurológicos para determinar la movilidad espinal. Esta distancia, dependiendo de la edad y otros factores mecánicos como la obesidad, suele ser 0 o no más de 20 centímetros. La prueba no debe desencadenar dolor en la columna o las piernas. Varios otros capítulos, ver capítulos 4 a 9, discuten la importancia diagnóstica de los signos de extensión nerviosa. Las pruebas de elevación de pierna recta, la segue, y de flexión de rodilla en decúbito prono, la segue inverso, se realizan en posición acostada, ver capítulo 6 columna lumbar. Estas maniobras también están destinadas a evaluar la movilidad libre en la articulación de la cadera, para descartar un problema de cadera. Un indicador diagnóstico diferencial en casos de dolor irradiado en la cadera y la pierna es una articulación sacroiliaca dolorosa. Dado que ninguno de los métodos de examen diagnóstico médico o de terapia física puede proporcionar un diagnóstico confiable del síndrome de dolor de la articulación sacroiliaca, Dreyfus y otros 1996, puede ser necesario realizar un bloqueo de dolor diagnóstico en la articulación para su clarificación. Prueba de fuerza. La prueba de fuerza gruesa en los músculos indicativos de segmentos tiene una importancia especial para el examen neurológico de pacientes con sospecha de enfermedad discal, ver capítulos 2, 6 y 8. La fuerza se determina según la clasificación en la tabla 3,1. En caso de duda, especialmente con paresías de menor grado, es importante documentar lo que el paciente pudo y no pudo hacer. Subdivisiones como paresías de fuerza 5, 4, o 4 no están estandarizadas y son menos útiles que la documentación precisa del déficit. Es decir, registrar el grado en que el paciente mostró un déficit al realizar un movimiento determinado. La compresión de una raíz nerviosa conduce a paresía periférica marcada por tono muscular flácido, reducción o pérdida de reflejos propioceptivos y, a largo plazo, atrofia muscular.
Un prolapso de disco torácico o cervical puede resultar no solo en una parálisis periférica en el nivel del segmento afectado, sino también en síntomas de sección medular causados por la compresión mediana. Este último caso es una paresía central, generalmente simétrica, de ambas piernas, marcada por un aumento del tono muscular, reflejos incrementados por debajo del nivel de la lesión y desarrollo de reflejos patológicos, signos del tracto piramidal, después de que la fase aguda ha remitido. Pruebas sensitivas. Estas pruebas generalmente examinan los siguientes sentidos: tacto, dolor y temperatura, sentido de posición, percepción de vibración, palestesia. Prueba del sentido del tacto, estesia. En esta prueba, la piel se toca con un estímulo definido, generalmente la yema del dedo del examinador, en las extremidades, con comparación directa de lado a lado. La sensibilidad al tacto puede reducirse, hipoestesia, o estar ausente, anestesia. A veces se informa de parestesia espontánea o desagradable, disestesia. La alodinia es la experiencia de dolor por estímulos que normalmente no lo desencadenan. Prueba de percepción del dolor y la temperatura. La percepción del dolor se prueba con un objeto afilado, por ejemplo, un clip de papel enderezado, con comparación de lados. Existen dispositivos de prueba específicos para la investigación de la percepción de la temperatura, con las cualidades de caliente y frío. No se necesitan en la rutina clínica porque las pruebas de dolor generalmente son suficientes. La sensibilidad al tacto y al dolor o temperatura se prueba de distal a proximal y luego en áreas específicas de la piel que el paciente indica como anormales. Dichas áreas se definen encontrando los límites desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en todas las direcciones. Debe documentarse en un mapa corporal en papel. Prueba del sentido de posición y percepción de vibración. El sentido de posición, sinestesia, y la percepción de la vibración utilizan en gran medida las mismas estructuras del sistema nervioso. La prueba de la percepción de vibración es más sensible. Es decir, los pacientes con un sentido de posición intacto pueden mostrar déficits en la prueba de percepción de vibración, palestesia, pero no viceversa, al menos no en el caso de lesiones periféricas del sistema nervioso. El examen comienza distalmente, en las articulaciones de los dedos de los pies o las manos. El sentido de posición se prueba cambiando la posición de la articulación, hacia arriba o hacia abajo, y el paciente debe ser capaz de reconocer el cambio sin verlo. Si el sentido de posición es intacto, incluso los cambios mínimos en la posición de la articulación son percibidos. La palestesia se prueba utilizando un diapasón dividido en octavas, con el que es posible evaluar a qué intensidad de oscilación la vibración aún se percibe. Un sujeto joven y sano logra 8. En pacientes mayores de 60 años la palestesia a menudo se reduce sin signos de enfermedad. La pérdida de la percepción de vibración se llama palanestesia. Interpretación de los hallazgos. Los trastornos sensoriales simétricos, más pronunciados distalmente y que comienzan en los dedos de los pies, se encuentran principalmente en pacientes con polineuropatías. En los prolapsos discales con síndrome de compresión radicular, en cambio, generalmente hay áreas circunscritas con sensibilidad reducida, tacto, dolor, temperatura, que están asociadas a un dermatoma específico, mientras que el sentido de posición y la percepción de vibración suelen estar intactos. Un síndrome particular asociado con el dolor discal es el trastorno sensorial a menudo simétrico de los segmentos sacros, llamado anestesia en silla de montar debido a su topografía, pérdida de sensación restringida al área de las nalgas, el perineo y las superficies internas de los muslos. La anestesia en silla de montar es un síntoma importante que indica compresión de la cauda equina, principalmente como resultado de un gran prolapso de disco lumbar, y por lo tanto requiere un examen e intervención inmediatos. En la compresión medular debido a un prolapso de disco cervical o torácico, puede haber una afectación sensorial simétrica de todas las cualidades sensoriales por debajo del nivel de la lesión. Estas suelen comenzar distalmente y no siempre ascienden hasta el nivel de la lesión.
Dado que en los prolapsos discales grandes y mediales existe el peligro de afectar las funciones vesicales e intestinales, estos trastornos deben ser explorados específicamente al tomar la historia clínica. Dado que la retención urinaria aparece antes en estos pacientes como un síntoma agudo y es mucho más frecuente que la incontinencia urinaria, pero a menudo pasa desapercibida, es importante determinar, mediante una cateterización de uso único o ecografía, si después de un intento voluntario de vaciamiento máximo de la vejiga, se logra un vaciamiento completo sin orina residual. Los individuos sanos no presentan orina residual. Cantidades superiores a 100 mililitros no pueden tolerarse a largo plazo. La función rectal puede evaluarse como parte del examen clínico neurológico mediante la evaluación del tono del esfínter anal y provocando el reflejo anal. Dado que la intensidad del reflejo anal es variable, su prueba es menos útil que la evaluación del tono del esfínter. En caso de duda, el informe del paciente sobre el vaciado intestinal es decisivo. 3,2. Procedimientos diagnósticos técnicos. 3, 2, 1. Electromiografía. El diagnóstico electrofisiológico adicional juega un papel secundario en comparación con la historia clínica, el examen clínico neurológico y los procedimientos de imagen en el diagnóstico de prolapsos discales. En la electromiografía, se utiliza una fina aguja electrodo introducida en el músculo para medir la actividad eléctrica del músculo en reposo y durante la contracción voluntaria. La introducción de la aguja en el músculo puede ser dolorosa. Después del examen, puede sentirse dolor en el músculo evaluado durante 1 o 2 días. El músculo sano en reposo no muestra actividad eléctrica. Tras un cierto grado de daño en los nervios motores o las raíces nerviosas, se puede demostrar actividad espontánea patológica como denervación activa. Dado que este patrón patológico solo se desarrolla cuando ha habido degeneración estructural de los axones que se extienden distalmente, el electromiograma no mostrará este resultado hasta aproximadamente 10 días después de la aparición de la paresía. Por esta razón, la electromiografía no es adecuada para evaluar paresías de aparición aguda, aunque puede ser útil para evaluar la extensión del daño crónico previo y para distinguir entre la pérdida de fibras motoras y la disfunción pura, bloqueo de conducción, o entre lesiones de las raíces nerviosas y daño a los nervios periféricos. Si la neuropatía ha existido durante algún tiempo, el electromiograma muestra cambios que siguen el patrón de distribución de los nervios periféricos y corresponden a cambios en la electroneurografía. 3, 2, 2. Electroneurografía. El diagnóstico diferencial de la compresión de raíces con prolapso discal frente a la polineuropatía se obtiene más fácilmente con electroneurografía que con electromiografía. La electroneurografía examina la velocidad de conducción de los nervios y la amplitud de los potenciales de acción nerviosa sensorial o de los potenciales de acción muscular compuesta tras la estimulación del nervio periférico. El nervio periférico se estimula eléctricamente en puntos adecuados de la piel y la respuesta al estímulo se mide en otro punto a lo largo del trayecto del mismo nervio o en el músculo objetivo. La reducción de la velocidad de conducción nerviosa se encuentra en la neuropatía desmielinizante porque las vainas de mielina son responsables de la alta velocidad de conducción de los axones periféricos mielinizados. Siempre que la integridad de los axones no esté comprometida, la amplitud del potencial de acción nervioso permanece normal. Por otro lado, si la neuropatía afecta principalmente a los axones, el potencial de acción sensorial o muscular compuesto se reduce sin un cambio en la velocidad de conducción nerviosa. En la compresión aguda de la raíz, la velocidad de conducción y la amplitud de los nervios que esta raíz suministra permanecen sin cambios porque la estimulación y la medición en este método tienen lugar en la periferia, considerablemente distal a la raíz nerviosa. Sin embargo, si los axones se destruyen por la compresión crónica de la raíz, la amplitud motora de hecho puede reducirse. En este caso, las amplitudes sensoriales generalmente no se ven afectadas porque los primeros cuerpos celulares nerviosos de la vía sensorial, aferente, se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal extraforaminal. Debido a esta posición, las fibras aferentes que se miden en la neurografía no se ven afectadas por la compresión.
La neurografía es particularmente valiosa si, a pesar de un cuidadoso examen clínico, queda la duda de si la paresía, principalmente, del dedo gordo es causada por una lesión periférica del nervio peroneo o por la compresión de la raíz L5. 3, 2, 3. Potenciales evocados. Existen potenciales evocados motores y potenciales evocados sensoriales. El tiempo de conducción periférico generalmente se determina mediante un examen de la onda F que, con la estimulación periférica, da el tiempo de conducción retrógrada a la médula espinal y de regreso a la periferia. El tiempo de conducción motora central se puede medir con estimulación magnética. Se aplica un estímulo con una bobina magnética sobre la corteza motora desde el exterior, y el tiempo de conducción puede registrarse distalmente en la mano o el pie. La resta del tiempo de conducción motora periférico da el tiempo que tarda el impulso en viajar desde la corteza motora hasta las células motoras del asta anterior de la médula espinal. Este tiempo puede ser mayor si un prolapso discal cervical o torácico está causando una compresión de la médula espinal. De manera similar, la medición de potenciales evocados sensoriales con estimulación periférica sobre los nervios tibial, cubital o mediano se puede utilizar, con un registro fraccionado antes de que el impulso entre en la médula espinal, en varios niveles de la médula y en la corteza cerebral, para demostrar un retraso en la conducción en las vías sensoriales cuando la médula espinal está comprimida. 3, 2, 4. Examen del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo rodea el cerebro y la médula espinal y los protege de daños mecánicos durante el movimiento fuerzas externas. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica son capas celulares o tisulares especiales que evitan el movimiento incontrolado de proteínas y también de pequeñas moléculas, por ejemplo, medicamentos, desde la sangre hacia el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. En pacientes con trastornos discales, el examen del líquido cefalorraquídeo generalmente arroja resultados normales o una elevación de la concentración de proteínas, lo que puede atribuirse a una alteración de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo en el área de la compresión de la raíz. El recuento celular es normal. Este examen es de rutina cuando se va a realizar una mielografía. Ver 3, 2, 5. Diagnóstico radiológico mielografía, para el diagnóstico o como parte de la preparación preoperatoria. Se recomienda el examen del líquido cefalorraquídeo si los hallazgos clínicos e imagenológicos no coinciden o si el examen clínico indica la participación de varias raíces afectadas. Estos pacientes pueden estar sufriendo de polirradiculitis, por ejemplo, si padecen borreliosis, y el análisis puede revelar niveles muy elevados de proteínas y aumentos en los recuentos celulares inflamatorios, o ambos. 3, 2, 5. Diagnóstico radiológico. Diagnóstico convencional por rayos X. Las imágenes radiográficas convencionales de la columna vertebral han perdido importancia desde la introducción de la tomografía y la resonancia, que sirven para confirmar lesiones, inestabilidades y cambios artríticos degenerativos en la columna vertebral. Las imágenes funcionales de la columna lumbar en flexión y extensión son útiles para confirmar espondilolistesis, mientras que las imágenes de la columna cervical, figura 3,1a, b, se utilizan para confirmar inestabilidad, por ejemplo, después de un trauma por latigazo cervical. Un prolapso discal no se puede diagnosticar con imágenes radiográficas convencionales. Tomografía computarizada, TC. La tomografía es un procedimiento de imagen seccional de acceso rápido que muestra prolapsos discales con gran claridad en secciones axiales, figura 3,2a, b. Figura 3,3. Un requisito previo para su aplicación útil es la definición de los niveles a examinar sobre la base del examen clínico, ya que en comparación con la resonancia magnética, ver abajo, tiene la desventaja de que las imágenes en el plano sagital no se adquieren fácilmente. Cuando se enfoca en las estructuras óseas, la tomografía produce una resolución particularmente buena del estrechamiento neuroforaminal. Finalmente, el procedimiento se utiliza en asociación con la mielografía, ver abajo mielotomografía, para producir imágenes de compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas después de que se ha introducido medio de contraste en el espacio subaracnoideo.
Resonancia magnética, RM. Este procedimiento tiene la ventaja de una visualización más clara de los detalles y de los cambios patológicos en todos los planos, figura 3,4a, b. Figura 3,5a, b. Las desventajas son los costos más altos y una tendencia a que aparezcan artefactos, errores en la percepción o representación de la información visual, en el análisis de estructuras óseas, como por ejemplo en el examen del estrechamiento foraminal. Otras limitaciones incluyen la imposibilidad de examinar a la mayoría de los pacientes con marcapasos cardíacos e implantes metálicos. Mielografía. El medio de contraste se introduce en el espacio subaracnoideo, espacio del líquido cefalorraquídeo, mediante una punción lumbar. Tan pronto como el medio de contraste se distribuye por todo el espacio subaracnoideo, se puede visualizar la compresión del saco dural o de las raíces nerviosas que atraviesan dicho saco. La ventaja específica de la mielografía es la posibilidad de realizar un examen dinámico del paciente no solo en posición reclinada, como en la tomografía y la resonancia, sino también en posición sentada o de pie. Esta característica determina las indicaciones más importantes para realizar este examen, como la sospecha de inestabilidad de la columna vertebral, espondilolístesis y estenosis del canal espinal que podrían no detectarse fácilmente en posición recostada. Si un prolapso discal puede ser mostrado por tomografía o resonancia y existe un síndrome clínico monorradicular relacionado con este hallazgo, la mayoría de los cirujanos no requieren mielografía preoperatoria. Sin embargo, el procedimiento es útil si los síntomas de la enfermedad discal son claramente dependientes de la posición, ya que entonces puede haber un componente móvil, si más de una raíz está afectada clínicamente, o si los hallazgos clínicos y neuroradiológicos no corresponden. Como ya se mencionó, se puede realizar una tomografía suplementaria, mielotomografía, después de la mielografía, figura 3,6a, b. Finalmente, la indicación para la mielografía debe ser revisada si se requiere un examen del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico diferencial, especialmente si hay sospecha de neuropatía inflamatoria, por ejemplo, neuroborreliosis, o una malignidad con diseminación de células tumorales dentro del espacio subaracnoideo. Discografía. La discografía es un método de examen que rara vez se utiliza en hospitales neurológicos y neuroquirúrgicos, pero que encuentra aplicación en algunos hospitales ortopédicos. En este proceso, se introduce un medio de contraste en el disco afectado. La discografía ofrece la posibilidad de visualizar la estructura interna del disco. El procedimiento no es esencial para la práctica clínica rutinaria. Sin embargo, podría ser adecuado para verificar las hipótesis patogénicas sobre la causa de los síntomas clínicos en la enfermedad discal. Durante el examen, se prueba la sensibilidad al dolor del disco. La inyección del medio de contraste aumenta la presión en el núcleo pulposo. Algunos autores creen que el dolor solo se produce cuando el estrés por presión y el estímulo químico se extienden a la parte externa del anillo fibroso, Moneta y otros 1994, pero esto solo ocurre si las fibras internas del anillo fibroso están dañadas. En un disco sano, sus capas internas más densas e inervadas impiden que los estímulos químicos o mecánicos se expandan hacia sus capas externas. 3, 2, 6. Terapia farmacológica. El objetivo de la terapia farmacológica en pacientes con prolapsos discales es, ante todo, la reducción del dolor, la inflamación y la tensión muscular. La terapia farmacológica estándar en la fase aguda es el tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, como el diclofenaco, y relajantes musculares, incluidos los benzodiazepinas como el diazepam, de Joy Phillips 1996. Van Tulder et al. 1997. Cherkin et al. 1998. La utilidad de la terapia con relajantes musculares no ha sido confirmada por estudios controlados. Existen algunos estudios retrospectivos y no controlados sobre la medicación en pacientes con dolor de espalda inespecífico, Van Tulder et al. 1997. Cherkin et al. 1998. Los autores concluyeron que los cuadros clínicos debían definirse más de cerca y que se debía evaluar la utilidad de los diferentes enfoques de la terapia farmacológica.
Los antiinflamatorios no esteroides son útiles en el tratamiento de la enfermedad discal aguda porque alivian el dolor y suprimen los procesos inflamatorios que están asociados con la compresión radicular y contribuyen a la hinchazón. Además, el campo de la terapia del dolor ha aceptado la hipótesis de que una analgesia temprana adecuada es importante para la prevención de la cronificación del dolor, Sensi Journal 2001. La administración suplementaria de opiáceos es rara vez necesaria. Si se usan, es solo por unos pocos días. Una revisión sistemática mostró que el paracetamol es ineficaz para reducir el dolor y la discapacidad en individuos con dolor lumbar, Machado et al. 2015. Algunos pacientes que experimentan dolor responden bien a la administración oral suplementaria de bajas dosis de corticosteroides. La administración a corto plazo de estos medicamentos durante unos pocos días, por ejemplo, 100 miligramos de metilprednisolona al día, es apropiada para el control del dolor postoperatorio, que con frecuencia se presenta durante la noche y probablemente sea el resultado de la formación de cicatrices postoperatorias. Las inyecciones locales de esteroides cerca del canal espinal no son necesarias. La discusión controvertida sobre la patogenia del tono muscular elevado localmente y la utilidad de tratarlo con medicación se presenta en el capítulo 2 Principios Generales. Hemos informado que el tratamiento con fisioterapia del prolapso discal lumbar siguiendo las estrategias aquí descritas, Brotzett el 2003, es probablemente más exitoso sin la administración concurrente de relajantes musculares, Brotzett el 2010. En la fase crónica, el tratamiento farmacológico tiende hacia el uso de medicamentos empleados en el tratamiento de la depresión y la epilepsia. La orientación está proporcionada en la visión general presentada en la tabla 3,2. 3, 2, 7. Tratamiento quirúrgico versus conservador. Establecer una indicación para el tratamiento quirúrgico del prolapso de disco lumbar, torácico y cervical es un tema controvertido que solo puede presentarse aquí como una visión general amplia. No existen estudios controlados que comparen tratamientos quirúrgicos y conservadores realizados de acuerdo con criterios de calidad modernos. En cualquier caso, debería hacerse un esfuerzo hacia un acuerdo interdisciplinario, por ejemplo, como parte de una conferencia conjunta de casos, en la que estén representadas las disciplinas quirúrgicas de neurocirugía y ortopedia, así como la neuroradiología como disciplina diagnóstica y la neurología como disciplina diagnóstica y terapéutica. Se pueden formular las siguientes reglas generales para establecer una indicación, y encontrarán un acuerdo relativamente amplio. Parecías de alto grado que se desarrollan en menos de 24 horas, así como disfunción de la vejiga o el intestino, son una indicación urgente para cirugía. Cuanto más tiempo exista un déficit neurológico, menor será la probabilidad de que se resuelva como resultado de la cirugía. El fracaso del tratamiento conservador, incluso en ausencia de déficits neurológicos, síndrome de dolor aislado, es una indicación relativa para cirugía. En todas las indicaciones para cirugía, debe realizarse una investigación cuidadosa de si los síntomas o déficits neurológicos pueden realmente atribuirse al diagnóstico indicado por las imágenes. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el éxito del tratamiento quirúrgico depende tanto de la experiencia del cirujano como de la técnica quirúrgica, y que estos factores hacen difícil la comparación de cohortes de pacientes que recibieron cirugía y aquellos que no, a menos que se haya seguido un protocolo de tratamiento prospectivo bien definido. Así, el procedimiento quirúrgico compite no solo con una variedad de procedimientos de tratamiento conservador, sino también con una variedad de procedimientos quirúrgicos, especialmente los supuestamente mínimamente invasivos, que pueden no ser siempre adecuados para pacientes con indicaciones neurológicas urgentes para cirugía. El síndrome de dolor postoperatorio causado por la formación de cicatrices y el dolor radicular persistente resultante es una de las posibles complicaciones, particularmente en la cirugía de discos lumbares prolapsados. Esta complicación probablemente se ha vuelto menos frecuente desde la introducción de técnicas microquirúrgicas. El sangrado local contribuyó significativamente a la cicatrización postoperatoria excesiva, mientras que las técnicas microscópicas permiten una cirugía menos traumática.